Así que nos vamos a meter en la alimentación de todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, que hacemos desastres. Con profesionales. Y esto es serio. Exactamente, con profesionales de la Fundación CONIN. Como siempre, hay consigna para que ustedes participen, para que nos cuenten cuál es su situación, para que nos den una opinión al respecto del tema. Les estamos preguntando si te alcanza el dinero para una alimentación equilibrada. ¿Cuánto tiene que ver esto de lo económico con una alimentación equilibrada? ¿Tiene que verlo en todos, tiene que ver en todo sentido? ¿No tiene que ver? ¿Hay que agudizar el ingenio? Se lo vamos a estar preguntando a las profesionales que ya mismo saludamos. Estamos hablando de la doctora Gabriela Savio, ella es directora médica de la Fundación CONIN, y la licenciada María José Gómez Milone, nutricionista también de la Fundación CONIN. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por habernos invitado y poder compartir con ustedes este espacio. Bueno, la idea es poder hablar en general de este tema que nos afecta a todos, para también terminar en lo particular cómo trabajan en CONIN, ¿sí? Y un poco lo planteado, ¿no? Conviven en América Latina estas dos patologías, la malnutrición por déficit y también por exceso, ¿no? Exactamente, se llama la doble carga o la transición nutricional. La malnutrición abarca en el déficit todas las formas de desnutrición, incluida la desnutrición oculta, que es el déficit de micronutrientes, y todas las formas por exceso, como el sobrepeso, la obesidad o la obesidad severa. No había escuchado nunca eso de desnutrición oculta. Sí. Nuestra doctora Abel Albino publicó un libro al respecto. Sí. Tiene que ver con la carencia específica de micronutrientes, que bueno, ya está comprobado cada uno de ellos que afecta en nuestro organismo. Ajá. A veces todavía no es visible, porque bueno, lo que primero hace el organismo es acomodarse, adaptarse, luego aparecen las alteraciones bioquímicas en los déficits de micronutrientes, de proteínas, y recién después van a aparecer las alteraciones en la antropometría y por último en el estado clínico, en lo que yo puedo observar. Entonces serían formas anteriores. Bueno, siempre el doctor Albino habla justamente de los perjuicios de un niño malnutrido. Exactamente, tanto el déficit como el exceso producen serias alteraciones en la salud. Cada uno tiene consecuencias específicas y en ambos los 1000 días primeros, los 1000 días críticos, son una ventana de oportunidad, que es el embarazo y los 2 primeros años de la vida, para que el niño reciba una alimentación adecuada, saludable, completa, que cubra todas sus necesidades de macro y de micronutrientes, para así poder desarrollar su máximo potencial. Bien, para dimensionar de lo que estamos hablando, ¿podemos hablar lo más sintéticamente posible de las consecuencias de una y otra patología? Sí, claro. Cuando hablamos de desnutrición, que es el déficit, vamos a tener consecuencias a corto, mediano y a largo plazo. A corto plazo tiene que ver con la mayor posibilidad de enfermarse por las alteraciones que se producen a nivel de todo nuestro sistema de defensa y lo que tiene que ver con el aumento de la mortalidad infantil. A mayor grado de desnutrición, más posibilidades o riesgo de muerte ante un proceso infeccioso. Después vamos a tener a mediano plazo todo lo que tiene que ver con las alteraciones a nivel del desarrollo, el déficit en la talla, o sea, el retardo del crecimiento, cuando la noxa o la injuria que está produciendo esta desnutrición, que suele ser multicausal, multifactorial, se prolonga en el tiempo, termina afectándose la talla, y en los menores de 2 años también se termina afectando lo que tiene que ver con el perímetro cefálico, que es el que nos evidencia todo lo que tiene que ver con lo que pasa a nivel de neurodesarrollo en nuestro cerebro. ¿Directamente con lo cognitivo? Exactamente, con lo cognitivo, con lo motor, o sea, en los niños lo que se evalúa es lo motor grueso, lo motor fino, el lenguaje y lo social, digamos. Bien. Que después se va a transformar en una persona mayor las evaluaciones de lo que es el coeficiente intelectual, ¿sí? Bueno, todo ese tiene que ver ese retraso en la parte del desarrollo y esto que tiene que ver con la talla, con el desarrollo neurológico, después va a terminar afectando con el tiempo la escolarización por las dificultades que van a aparecer y después la capacidad para el trabajo. A esto después también se asocian lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, donde es un grupo de patologías como los accidentes cerebrovasculares, las dislipidemias, la hipertensión, el síndrome metabólico, entre otras, que se asocian en ambas patologías, en las que son por déficit y en las que son por exceso, ¿sí?
Y cuando hablamos de lo que es sobrepeso y obesidad, las mayores dificultades que tienen que ver con patologías asociadas, como pueden ser articulares, con todo lo que tiene que ver, digamos, también con las enfermedades crónicas no transmisibles, y tiene todo un tema que también tiene que ver con lo psicológico, que es todo lo que es el esquema corporal, la inserción de estos niños con sobrepeso y obesidad, las dificultades que tienen para todo lo que son las actividades físicas y el tema escolar. En esta asociación que yo digo, hay dos vías por las que se asocian, digamos, todo lo que tiene que ver sobrepeso y obesidad y desnutrición con lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, que son aquellas patologías que después colapsan los sistemas de salud en los adultos. Y tenemos, digamos, una vía que es la vía de la discordancia, que significa que todo niño que haya nacido con un bajo peso o que se haya encontrado desnutrido en las primeras etapas de la vida, realiza cambios genéticos, esto se llama epigenética. Los cambios que tienen que ver con el entorno, con la alimentación y con el estado de salud quedan grabados en nuestros genes. Y eso perdura por el resto de la vida. Entonces, cuando hay un desorden alimentario, cuando hay, digamos, alteraciones en la alimentación que recibe y en el sedentarismo, tiene 3 o 4 veces más posibilidades, por el hecho de haber estado desnutrido, que el tener, digamos, estas enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, donde está el sobrepeso y la obesidad. Por eso es que conviven tanto ambas patologías. Y la otra es la vía del desarrollo, que es aquel niño que nace de una mamá diabética, de una mamá con sobrepeso y que nace lo que nosotros llamamos macrosómico, con un peso mayor al esperado. Ese niño también tiene afectaciones en sus genes epigenéticas que también lo llevan a tener más posibilidades de estas patologías. Yo me pregunto, ¿qué responsabilidad tienen los padres en todo esto? Y me parece que es fundamental. Pienso que cuando hablamos de desnutrición lo atamos inmediatamente a la pobreza, lo asociamos inmediatamente a la pobreza, pero también hoy escucho padres de clases acomodadas que dicen, el nene tiene mucha personalidad, come lo que se le da la gana. Y hay un montón de cosas que se quedan afuera en esa alimentación. Sí, exacto. Hoy lo que tiene que ver el sobrepeso y la obesidad, lo que se ha visto es que está asociado a la pobreza. O sea, esta epidemia que tenemos actualmente en toda la región está asociada a la pobreza. O sea, a los países con menos ingresos económicos y dentro de los países a las poblaciones con menos ingresos. Sí. María José, te debes encontrar mucho en el consultorio, sobre todo, este tipo de situaciones, ¿no? Sí, en verdad. De chicos malnutridos por pobreza, pero también por no estar los padres encima y diciendo esto hay que comerlo y esto no hay que comerlo. Es un tema más que nada de educación alimentaria, ¿sí? Que sea tanto en la familia, en la escuela, en todos los ámbitos. Es el contexto sociocultural en el que vivimos, ¿sí? Entonces la idea es enseñarles desde nuestro ámbito profesional, ¿sí? Quizás con medidas sencillas, mensajes útiles, concretos, que les ayuden, que sean visibles para la población, para la comunidad, ¿sí? Que los puedan llevar a la práctica. Porque, como decíamos, que es un problema, es una epidemia hoy en día la obesidad, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar con cambios de hábitos que perduren en el tiempo y que no solo se observen en una disminución del índice de masa corporal, sino más bien en un peso saludable, que ese peso se perdure en el mediano, en el largo plazo y que acompañe el crecimiento y el desarrollo del niño. ¿No es real que fundamentalmente el tema esté ligado a lo económico? Digo, en épocas de crisis, a lo primero que se acude es aquello que resulta más alcanzable a los bolsillos. De hecho, el gobierno propone una canasta de alimentos esenciales que muchos expertos han asegurado es obesogénica. Bueno, tiene arroz, fideo, galletas con azúcar. Nosotros estamos de acuerdo con los profesionales, con las noticias que han salido, con las publicaciones y este último tiempo, pero consideramos que independientemente de ese listado de alimentos, de la canasta, de los productos congelados, sí, independientemente de eso, la población tiene una predisposición al consumo de esos alimentos, ¿sí? Que no tiene que ver que estén en esos precios, sino más bien que ellos tienen una educación así. Entonces la idea es cambiar esos hábitos, ¿sí? Porque, por ejemplo, me sale lo mismo hacer un paquete de fideos que un puchero o algo con verduras de estación. No, y ahí está el tema de por qué no es lo mismo, ¿sí? Ahí nosotros... Digo, económicamente.
Económicamente, bueno, mira, te explico un poco así el tema de los micronutrientes para que la gente conozca un poco, porque por ahí está un poco como erróneo el concepto de alimento saludable, de qué es lo que vamos a comprar. Entonces, como que ayudar y como dejar tranquila a la sociedad, o sea, a darles mensajes más alentadores de decir qué elegir. Hay alimentos que, como decía la doctora, tienen micronutrientes. Son nutrientes esenciales que se requieren en determinadas etapas de la vida en pequeñas cantidades, ¿sí? Pero que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo del niño. Por ejemplo, el hierro, por ejemplo, el calcio, ¿sí? Y hay otros que son los macronutrientes. El calcio, por ejemplo, está en la leche. En la leche. Pero un vegano queso. No tomaría leche, por ejemplo, ni quesos. No, exacto. ¿Con qué lo reemplazaría, por ejemplo? Bueno, ahí está. Es que hay alimentos que no se pueden reemplazar por otros. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de esos micronutrientes tenemos macronutrientes, ¿sí? Hidratos de carbono, proteínas, grasas, que todos hemos escuchado acerca de esos términos, ¿sí? Cada uno de esos nutrientes están en determinadas cantidades, son necesarias para el organismo, ¿sí? En distribución, en un preescolar, escolar, entre un 50 y un 55% de los hidratos de carbono, ¿sí? Lo fundamental de ello es que el 90% sean hidratos de carbono complejos. ¿Qué quiere decir eso? Que sean aportadas por los legumbres, por los cereales, por los panes, ¿sí? Y un 10% solamente sea aportado por azúcares, por dulces, por bebidas azucaradas, ¿sí? Después tenemos las proteínas. Las proteínas se tienen que cubrir en un 15%. Y las grasas en un 30-35%. Obviamente que esa distribución calórica va a depender mucho de la edad de la persona de la que estemos hablando. ¿Sí? Estamos hablando de un escolar o un preescolar. Esos alimentos los tenemos que cubrir. ¿Cómo los cubrimos? Con los diferentes grupos. Por eso es que se habla mucho de incluir alimentos de todos los grupos. ¿Sí? Hay 6 grupos de alimentos. ¿Sí? ¿Por qué se dividen en esos grupos? Por las propiedades nutritivas que tienen, ¿sí? Y por cómo el cuerpo asimila esas propiedades, o sea, qué tan disponibles son para el organismo. Esos grupos se pueden reemplazar entre sí. Por ejemplo, hay un grupo que son las frutas y las hortalizas, otro grupo que son los cereales, las legumbres, el pan, la pasta, el arroz. Sí. Esos grupos se reemplazan en sí mismos. Hay otro grupo que son las carnes, el huevo, otro grupo que son los aceites, las semillas, los frutos secos. Hay un grupo que son de consumo ocasional, los azúcares y demás. Nosotros no podemos reemplazar un grupo por otro grupo. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo principio nutritivo. Por eso es son las mismas proteínas que hidratos. No es lo mismo. Y todas las necesitamos del cuerpo, ¿sí? De hecho, las proteínas las necesitamos para todas las funciones, para el transporte de determinadas funciones del organismo, ¿sí? A ver, vamos a hacer un pequeño alto. Tenemos mucho para hablar, claramente. Vamos a parar un segundo acá y vamos a ver mensajes que ustedes nos hacen llegar. Hoy te estábamos preguntando si te alcanza el dinero para una alimentación equilibrada. A ver qué es lo que dicen ustedes al 261-33-77500. Lógicamente influye un poco la economía, pero mucho más la poca dedicación a la hora de la preparación de comidas, dice Mirta de Guaymallén. ¿Alcanza la plata para comprar los alimentos nutritivos necesarios? O algo así era la pregunta. No alcanza. El año pasado compraba con 150 pesos un almuerzo y ahora no me alcanza. Más de 400 pesos tenés que gastar por día para tener un buen almuerzo. Macri ya fue, dice. La plata no alcanza para tener una buena alimentación. La gente humilde come lo que puede. ¿Se puede hablar de obesos desnutridos? ¿Se puede hablar de obesos desnutridos? Puede ser que un niño tenga una desnutrición crónica, es el retardo del crecimiento, que es la desnutrición más frecuente en nuestro país. El retardo del crecimiento lo que hace es que termina afectándose la talla. Ese niño que tiene afectada la talla, como yo expliqué por diferentes vías, tiene más posibilidades de tener estas enfermedades crónicas no transmisibles donde está la obesidad. O sea que es posible que un niño con baja talla, que implica que tuvo desnutrición durante los primeros 5 años de su vida, hoy tenga sobrepeso o obesidad. Wow, ¿cuánto para hablar hay sobre este tema? Vamos a hacer un alto.